Sí. Voy a platicar a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Participamos en una convocatoria de la Unidad Coajimalpa para escribir un libro sobre la experiencia del uso del programa emergente de enseñanza remota de la UAM. Ellos lo que quieren es saber qué se hizo, ¿no? A nivel licenciatura, pues ya se ha escrito mucho sobre esto, hemos dicho mucho sobre todo lo que tuvimos que hacer como profesores de pregrado para adecuarnos, pero lo novedoso es el programa de la maestría en sociedades sustentables, que es un programa prácticamente en línea. Nos interesa, bueno, nosotros quisimos platicar la experiencia, pero ellos lo que entienden es que no hubo ningún, o sea, en lo que escribimos como que no hubo ningún impacto del PER en la maestría. Nosotros creemos que sí. Y entonces, bueno, lo que queremos es documentar ahora que nos hicieron los comentarios, decir sí, sí hubo cambios, pero ¿cuáles, no? ¿Cuáles son los cambios que hubo? Sobre todo, por ejemplo, hablando de las metodologías, las estrategias, si se hicieron adecuaciones, si se quedaron los programas tal cual, si sobre la marcha se fue trabajando. Y entonces, bueno, es por eso que lo que se nos ocurrió fue entrevistarlos a ustedes que estuvieron en directo trabajando con los estudiantes. Algunos de ustedes ya no están ahorita en la maestría, pero están colaborando, han estado colaborando. La experiencia que tuvimos Vicente y yo fue primero como formador de los tutores iniciales de la maestría, para que se certificaran como tutores, y después como elaboradores de programas en línea. Entonces ese fue el contacto que tuvimos. Entonces digamos que Vicente y yo tenemos como que el antecedente muy, muy previo de lo que fue la maestría. Y bueno, ahora con la coordinación de Aleida, pues ha habido pues sobre todo algunas adecuaciones, algunos cambios, pero en realidad pues se ha respetado mucho el programa inicial. La idea es que, bueno, el sistema modular es muy difícil decir que se puede adaptar prácticamente al trabajo en línea, pero sí hemos visto que hay algunas ventajas, sobre todo cuando nosotros hemos estado, digamos, siguiendo la trayectoria desde hace más de 30 años de lo que es el sistema modular, cómo ha ido adecuándose y todo eso, pero esto pues nos tomó totalmente de sorpresa y fue algo totalmente inesperado. Nosotros como equipo habíamos ido tocando puertas en varios lados diciendo sobre la necesidad de programas como el de la maestría. Y Ujú. bueno, se nos iban dando largas, se decía que sí, un día de estos íbamos a comprar una licencia, se probaron muchas plataformas, algunas costaron y no se había echado a andar nada en línea. Y resulta que llega la pandemia y nos avientan al abismo y a ver cómo flotamos, ¿no? Entonces sí nos gustaría escuchar de ustedes pues esta opinión y después ya cuando nosotros aterricemos ya el trabajo final, pues hacérselo llegar para que ustedes conozcan pues lo que escribimos, ¿no? En este librito que se va a publicar, esperamos que a finales de marzo o principios de marzo por parte de la Unidad Coajimalpa. Y pues muchas gracias por tu atención, por atender a esta convocatoria. Sí, no, pues mira, con mucho gusto. Entonces trato de retomar algunas de las preguntas que me enviaste. Pues, y qué bueno que me aclaras que es sobre el posgrado, ¿no? Sí, Porque si bien la UAM se preocupó por tratar de ser muy oportuna en términos de responder frente a la pandemia, ya conforme se iban bajando los niveles de decisión y también de operación, lo que me ha tocado ubicar es cierta asimetría en términos de las estrategias, de los flujos de información y sobre todo también de la efectividad que cada departamento, que cada coordinación, que cada posgrado fue definiendo. Yo entiendo que homologar y uniformar hubiera quizá hecho más rígido y menos efectiva, ¿no? La dinámica dentro de la UAM, sí se tuvieron las directrices generales, pero ¿cómo compartir rápidamente lo que sí funcionó en un programa o en una coordinación para generalizarse, ¿no?
Esa es mi impresión en general. Dentro de la maestría en sociedades sustentables, desde que yo me incorporé, que fue con la primera generación, pienso que ha habido siempre un trabajo colectivo que permitió que frente a la pandemia pudiéramos responder así como equipo. Entonces, la conducción y el hecho de que hay espacios de coordinación colectiva, más que de coordinación colectiva, de trabajo colectivo, permitió responder rápidamente. A mí me tocó estar justo en el primer trimestre, ¿no? De confinamiento y eso posibilitó algo que yo ya esperaba, ¿no? Que era esta cuestión de que la dinámica híbrida, ¿no? De la maestría se pudiera dinamizar. Esto de lo sincrónico y lo asincrónico. Yo en la primera generación lo propuse y pues el recurso que envía nos provee, pues es únicamente a través de un chat, ¿no? Aquella experiencia del chat con la primera generación fue un tanto atropellada y para la segunda generación y ya en este periodo de confinamiento, pues la llegada de Zoom vino a resolverlo de una manera álgida, ¿no? Aprendimos rápidamente el profesorado y los estudiantes y las estudiantes a utilizar una plataforma que a mí me parece como muy amable. Sé, ¿no? Que la UAM optó por Zoom y que puede haber muchas críticas frente a esta plataforma por el carácter comercial que esta tiene, ¿no? A diferencia de otras instituciones de educación superior, ¿no? Por ejemplo, Flaxo o el Instituto Mora, pero yo pienso que la decisión de la UAM fue oportuna, fue adecuada porque no había mucho tiempo para aprender. Los estudiantes ya estábamos todos con el trimestre iniciado y había que estar prestas y prestos para responder, digamos, a la dinámica. Eh, en ese sentido, pues creo que la maestría estaba lista. Entonces, la pandemia vino a incorporar pues nuevas tecnologías y eso pues lo que ha hecho es más bien potenciar lo que ya estaba planteado desde el diseño mismo de ser un programa mixto e híbrido, ¿no? Presencial, a distancia y dentro de esta educación a distancia, sincrónico y asincrónico. Pues sí, me parece que fue, como tú dices, una decisión hasta cierto punto oportuna. De hecho, yo creo que una parte muy importante que jugó Rectoría fue el que durante mucho tiempo nosotros tratamos de conseguir y de hacer uso de las licencias que se estaban adquiriendo y no se habían hecho, o sea, no habían tenido ningún impacto. Yo acudía a cursos donde se citaba, se convocaba a 5 profesores de cada unidad y acudíamos uno, si acaso, de cada unidad, ¿no? Aprovechaban algunos de la administración, por ejemplo, de SECAR y todo eso para ir a esos cursos. Nos enseñaron a usar plataforma, por ejemplo, estas de Apple, ¿no? Design to Learn, que es una compañía canadiense y todo eso, pero no hubo ninguna atención. O sea, la gente, pues estábamos en la idea de que pues yo ya doy mi clase así, si acaso uso el proyector, el cañoncito, ¿no? Y ya. Pero a nivel de posgrado no teníamos mucha información. O sea, a nivel posgrado, en algunas ocasiones yo imagino que la forma de enseñar pues es muy diversa, pero digamos que la parte interesante, atractiva de parte de, pues de la UAM Xochimilco particularmente es el primer programa que prácticamente es totalmente en línea, ¿no? Hay, digamos, troncos, hay materias que por su propia naturaleza ya en Azcapotzalco sobre todo ya se habían echado a andar de manera virtual, pero no un programa completo. Entonces, digamos que es lo novedoso.
Lo que sí, por ejemplo, nos han mencionado algunos es que echan en falta esta primera semana que se tenía de contacto, ¿no? Ya ves, en la primera generación, por ejemplo, los primeros 2 trimestres, una semana completa, incluso me parece que en el primer trimestre 2 semanas, y después en la tercera semana algo como un congreso de avances, ¿no? De las tesis. Pero nos decían eso, ¿no? Que sí, como que sí hizo falta en todo este tiempo de pandemia, pues ese contacto, ¿no? Esa semana pues de conocerse, de trabajar de manera colectiva. Pero pues ahorita lo que nos decían que efectivamente algo novedoso es que nunca habían pensado en se tenían videoconferencias, digamos, sobre algún tema en particular con uno o con otro, ¿no? De los estudiantes, pero no una clase. No sé si tú experimentaste algún momento clases completas cada semana, por ejemplo, en Zoom, o si no lo hicieron, ¿no? Algunos me decían que sí, pero que de manera muy esporádica. Sí, ahí, por ejemplo, yo, ¿qué será? Pues ya tiene tiempo, yo creo que como unos 8 o 10 o hasta 10 años, en donde tomé una serie de cursos a distancia por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces esa experiencia previa a mí me ayudó como a ubicar, por ejemplo, la necesidad, sí, de adecuar, que la maestría ya lo tenía, esto de lecturas breves, ejercicios muy concretos, pero algo que aprendí de esos cursos es que las sesiones sincrónicas tienen que ser ágiles y tampoco no muy largas, ¿no? Ujú, Porque sí, yo ubiqué que por parte de algunos compañeros o compañeras, sobre todo en la licenciatura, estoy hablando de la ujú, licenciatura, era esta cuestión como de solo trasladar la experiencia del aula mm, al modo virtual, ¿no? ujú, Entonces hasta ponían en su pared el pizarrón y 4 horas hablando, ¿no? sí, Entonces, sí, yo tuve ese trimestre una sesión semanal, ajá. Deja recordar si fue semanal o fueron 4 continuas y después ya nos seguimos con con lo asincrónico. Creo que fue así, 4 ujú, sesiones seguidas, además de la semana eh, conjunta, ya no vamos a sí, decir presencial, sino como yo estaba justo en el trimestre que iniciaba, pues el hecho de la virtualidad nos permitió, por ejemplo, tener eventos internacionales, personas ujú, invitadas de otros países, ¿no? En donde esto en la maestría siempre ha sido una preocupación, ¿no? Conocer experiencias regionales, pero en otros lugares. Y con las nuevas tecnologías, pues esto se volvió casi cotidiano, ¿no? sí, Entonces, incorporamos eso, fueron, sí, aproximadamente 4 o 5 sesiones semanales, ¿no? Porque también lo que yo quise fue como no romper la dinámica de lo que la maestría proponía, porque ujú, la maestría propone un posgrado a distancia, ¿verdad? sí, Yo pienso y en mucho esto de las sesiones semanales fue a solicitud de las y los estudiantes. En esa primera experiencia que fue con la segunda generación, sí había como una contradicción, porque por un lado lo demandaron los estudiantes mismos, pero por otra su nivel de participación y de compromiso frente a estas sesiones se vio relativizado, ¿no? Porque no fueron las reglas que se propusieron desde el principio, ¿no? sí. Esa fue mi impresión. Y me decías de los chats, por ejemplo, el chat que hubo así como que mucho con una especie de conflicto tal vez. Sucedió lo mismo con los foros, o sea, foros, al parecer bajó mucho la incidencia de los foros y subió mucho la demanda pues de otro tipo de medios para comunicarse con los estudiantes.
¿Tú notaste eso bueno, en los trimestres que estuviste participando? ¿Que Sí, disminuyeran los debates, por ejemplo? pues mira, entre generación y generación, porque la primera generación fue todavía la generación del chat y del foro, Por, ¿no? Eh, en la segunda generación y después ya de 5 trimestres, porque yo doy en el quinto trimestre ya casi por terminar el programa, pues había aparecido ya la evaluación por parte de los estudiantes de que los foros no les aportaban mucho, por parte de los profesores de que la participación era únicamente como para cumplir el requisito, ¿no? Eh, y bueno, yo entiendo que un foro sí implica mucho el estarlo dinamizando todo el tiempo, porque si no se vuelve eso, mero trámite, ¿no? Entonces, frente a esa experiencia, yo no retomé lo del uso del foro y lo del chat resultó atropellado porque estando ya en el quinto trimestre de la primera generación, no se había tenido esa experiencia en trimestres anteriores. Entonces era la primera vez. eh, esta cuestión de la coordinación que traté de que fuera muy ordenada, pero como entraban a diferentes horarios, no entendían las reglas iniciales. Entonces, creo que en la primera generación no había una cultura del uso de, 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 de los recursos a distancia de manera simultánea. Creo que el envía se entiende muy bien, o sea, se entendió muy bien en esa primera generación, pero la comunicación sincrónica en la primera generación no estaba muy colocada. Mientras que en la segunda fue un cambio radical, ¿no? Por ejemplo, ahí, pues ya con el WhatsApp, yo, por ejemplo, cuando en mis cursos, durante estos 2 años de pandemia, lo primero que trato de generar es un grupo de WhatsApp, ¿no? Porque a mí me da la sensación ya de cercanía, de integración, ¿no? Y en donde, pues como profesora, lo que quiero transmitirles a las y los estudiantes es que ya estamos integrados, ¿no? O sea, ya estamos como Como grupo. grupo, ajá. Mientras que, por ejemplo, en el correo lo siento a veces más lento, más disperso, porque también con esto de que tengo yo cuenta institucional, cuenta de Gmail, cuenta de Hotmail, ¿no? Entonces el correo sí me ha resultado menos funcional en comparación con el WhatsApp. Sí, sí, eso es interesante porque, o sea, obviamente ha cambiado como dices, las estrategias, las formas de hacer llegar la información, y eso es lo que, digo, en parte esto es lo que queríamos nosotros rescatar, o sea, qué es lo que se había hecho, si algo había cambiado durante estos 2 años de pandemia, si, como dices, se había tratado de respetar la estructura, porque pues ya era un plan, digamos, a distancia, pero con respecto igual a la plataforma, si había habido algún cambio, alguna adaptación, digamos los materiales, algo muy interesante, lo que me dices, la participación en eventos internacionales o de gente de otros países que fue muy fácil, digamos ahora relativamente, pues no tuvo que trasladarse ni nada, sino contactarlo y hacer digamos, una charla, una conferencia, me imagino, mediante este tipo de medios, ¿no? Sí, sí, pues, y muy sencillo, ¿no? Mientras Sí, que, y además muy rápido. Mientras que ujú, armar un foro internacional a veces se lleva meses, pues pudimos diseñar esas actividades en semanas, ¿no? En un semanas, par de sí, semanas. sí. En fin, entonces sí contribuyó mucho a eso. La posibilidad, yo creo que la UAM fue muy pródiga en ese sentido de proporcionarnos salas, ¿no? Salas, sí. Entonces el posgrado tenía salas para las actividades, entonces este, creo que la pandemia aceleró lo que ya la maestría tenía contemplado. Ujú. Fíjate que es interesante porque además, bueno, sí habíamos comentado algunas de las adaptaciones y todo eso, pero efectivamente esto de la participación de personas de otros lados ha sido algo
que tú me comentas y que seguramente muchos implementaron, porque bueno, una cosa es que tú tengas el contacto y que hables por teléfono y todo eso. Invitarlos a una charla de este tipo, pues fue algo muy interesante. Sí, yo, por ejemplo, de pronto me descubrí a las 3 de la mañana participando en un evento en Australia, por ejemplo, ¿no? O que te invitaban a un evento en España, pues podías participar sin gran problema. Finalmente, bueno, no sé ahora las dictaminadoras cómo nos vayan a tomar este tipo de participaciones, ¿no? Porque Sí. cambian también igual la dinámica, ¿no? De que, bueno, ¿y dónde está la constancia y tu conferencia? Y pues es un video y lo subieron a YouTube y a ver, ahí les va la liga y a ver cómo la ven. Pero además tienes esta oportunidad, ¿no? Quien no haya podido o en trimestres posteriores retomar esa conferencia, pues igual volver a escuchar, ¿no? La charla, no tienes que estar diciéndole al participante que cada trimestre o cada año te esté dando la plática sobre un tema, ¿no? Sino que incluso tienes la posibilidad de guardar el registro de esta participación, ¿no? Eso es muy interesante. Ir haciendo a lo mejor un acervo, ¿no? De charlas de esta naturaleza. Que lo está haciendo la maestría, ¿eh? ¿Mm? O sea, la maestría, ahí no lo tengo muy claro si ya se constituyó como canal en YouTube, Ujú. pero, pero en la página de la maestría hay un repositorio de los eventos, ¿no? Que se Ajá. graban. Eso sí, todos, yo diría que todos los que tienen un carácter público se dan de manera simultánea, ¿no? Sí, A través de Zoom y a través de Facebook. sí. Sí, pues es interesante, ¿no? Imagínate tener un acervo de gente que es bien difícil, como tú dices, reunirlos, ¿no? Y de pronto tener la posibilidad de estar a un clic de distancia, eso ha sido muy, muy benéfico, ¿no? Y yo creo que para muchos, o sea, para muchos que hemos logrado hacer este tipo de conexiones, pues será una experiencia que tendríamos que platicar posteriormente, ¿no? Seguirla platicando cuando esperemos que se supere toda esta situación, ¿no? Sí, y yo creo que también otro elemento que contribuyó, eh, digamos, viendo lo positivo de la pandemia, es que ese carácter que tiene la maestría de que y las estudiantes mantengan arraigo con sus comunidades, se Mm, hizo evidente, ¿no? sí, Porque para esa segunda generación, quienes tuvieron menos problema para realizar su trabajo de campo, pues eran justo quienes estaban en sus en sus comunidades. lugares de origen, ¿no? Mm, Para quienes no estaban en las localidades en donde se desarrollaron las investigaciones, hubo una flexibilidad, hubo apertura y hubo también innovación en términos de enriquecer las metodologías de investigación social. Creo que eso también es algo importante, ¿no? Aprovechar todavía de mejor manera la información ofrecida, ¿no? En Internet, ¿no? Con las etnografías digitales, con sí, la los participación en recursos. foros también, Mm, ¿no? mm, Eh, y bueno, la posibilidad de comunicarse con algunas comunidades que habían decidido aislarse, ¿no? Así en Oaxaca, por ejemplo, mi mm, asesorada, en donde decía, no, pues es que se encerraron y no puede hacer trabajo de campo, pero se puso en comunicación vía telefónica, vía Zoom y empezó a entrevistar a algunas personas, ¿no? No a ujú. todas, por supuesto, pero Pero sí, algo. Yo creo que va a ser algo que tendríamos que hacer, ¿no? A lo mejor, no sé si ya, seguramente ya se le ocurrió por ahí a Leida o a alguno de ustedes, pues hacer un documento, un libro o lo que sea narrando estas experiencias, ¿no? Que se han tenido. Me parece muy, muy interesante ahorita que me mencionas la experiencia en el trabajo de campo, cómo le tuvieron que hacer, cómo se las ingeniaron, lograr conseguir el contacto con las personas para llegar ahora sí que a sus casas por medio de las videoconferencias, pues fue un recurso seguramente pues que fue muy, muy importante, ¿no? Porque como dice, si no se hubieran quedado sin su trabajo de campo, ¿no? Entonces tuvieron que echar mano pues de los recursos y yo creo que son experiencias que sí tendríamos que sistematizar y comentar, no solamente a nivel de la maestría, yo creo que a nivel de todos, ¿no?
cómo le hicimos, despertamos de un día a otro con la idea de que, con la sorpresa de que pues ahora te vas a tener que adaptar, vas a tener que usar la cámara de tu computadora que a lo mejor ni se te había ocurrido usarla, ¿no? Vas a tener que usar algunas tecnologías que, yo me acuerdo en la primera generación, algunos de los trabajos que hicieron los estudiantes fue grabar algunos videos pequeñitos, Ujú. ¿no? Y mostrarlos sobre el trabajo que estaban haciendo en sus comunidades. Y obviamente, pues esto fue, en esta circunstancia fue más socorrido todavía y más extenso, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la creatividad, eh, la chica que asesoré recibía las entrevistas por audio de WhatsApp, ¿no? Porque las personas no tenían datos o algo que ver Mm, con los datos. Entonces, sí, la manera en la que se podía hacer más ágil y más barato para las personas en Oaxaca era a través de ese medio, sí, ¿no? Y sí, sí, empezar a registrar eso sería como muy interesante. sí, sí. Me parece una idea que yo creo que incluso a lo mejor estaríamos ya convocándolos ya más ampliamente, a todos los de la maestría por comenzar, y a lo mejor igual en los diferentes lugares donde hemos participado, ir platicando estas experiencias, ¿no? Desde alguien que se tuvo que seguramente conseguir alguna computadora que tuviera cámara y micrófono. Por ejemplo, yo en mi cubículo tenía una computadora que era así como de, pues nada más por tener algo de pronto para imprimir y cosas, y de pronto decir, pues ahora le tengo que poner una camarita que tenía por ahí arrumbada y un micrófono que también tenía ahí en el mismo cubículo, porque mi computadora no estaba hecha para esto. O sea, mi computadora de escritorio era una computadora plana sin nada, y por ejemplo ahora ya puedo transmitir mi clase desde el cubículo. No lo he hecho más que 2 ocasiones, pero en teoría podría hacerlo. Yo creo que como es en muchos casos se han sido notorios, ¿no? De que han tenido que instalar cosas, han tenido que, por ejemplo, yo me jalé un cable de 15 metros, ¿no? Para poder conectar el módem directo, porque en las primeras 2 clases que yo di, yo participé a partir de agosto del primer año de la pandemia, pues me tuve que conseguir un cable porque me decían los alumnos, es que se cae la señal y ya de pronto ya no lo vemos, ya no lo oímos, ¿no? Entonces, con el cable de Ethernet, ¿no? Me lo conseguí con cable de 15 metros para poder conectar el módem directo a la computadora, ¿no? Y digo, yo uso la tecnología, ya no me imagino qué habrá tenido que hacer mucha gente en situaciones semejantes. O sea, yo lo que he visto, por ejemplo, me platicaban estudiantes de algunas profesores que de pronto se la pasan dictando, ¿no? A ver, quiero ver qué estás apuntando. A ver, ¿por qué no estás anotando lo que estoy dictando del libro, ¿no? Los tienen hasta las 7, 8 de la noche, me decían mis estudiantes, es que no nos da tiempo, profesor, porque nos tiene ahí anotando y luego ya decidimos mejor turnarnos, unos toman la clase y hacen sus tareas, luego nos toca a nosotros, como dices, o sea, trasladar esto a este medio ha sido muy conflictivo y obviamente mucha gente lo más fácil es, pues doy mi clase mediante este gusto parlante, ¿no? Estar hable y hable, ¿no? Y a ver qué pescan y seguir aplicando exámenes y todo tal cual, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido una cuestión, pues sí, muy socorrida, pero pues yo creo que es una experiencia fallida en esa circunstancia, ¿no? Sí, pues justo yo te iba a comentar eso, que ese cable amarillo que uno movía de Sí, un lugar a otro se volvió imprescindible, ¿no? sí, Tú sí, tienes un ujú. cable de 15 metros, que yo al contrario me quedé con el que dan de Telmex, entonces así como Ah, que estoy pegadita al módem, sí, el ¿no? modelo. Sí, sí, Pero es eso, ¿no? Cómo nos tuvimos ya, que adaptar, ¿no? Bueno, desde aquellos que pueden poner sus fondos, ¿no? Así muy elaborados. Por ejemplo, mi máquina ya no sirve para eso, ¿no? Lo intenté, ¿no? sí, En algunas sesiones como para darle una imagen más institucional, pero la capacidad de la máquina no da. Pero bueno, yo creo que ahí con los recursos que teníamos, pues tratamos de responder. Y por otra parte, a mí
me surgen como dos inquietudes. Yo creo que ya una vez que pasamos por el PER y estamos ya en el otro programa de la educación mixta, esta cuestión por ejemplo, los tiempos, ¿no? Porque hoy tuvimos reunión en la maestría para el próximo trimestre y entonces los estudiantes piden más tiempo. No sé a qué se referían porque no ubiqué cuánto duraron sus sesiones en el pasado, ¿no? Pero yo la experiencia que tengo es sesiones de 2 horas. Para mí, después de 2 horas, yo misma No, ya no. ya no me sostengo Mm, pero a lo mejor esa es mi dinámica, ¿no? Quizá algunos otros colegas han tenido otras experiencias, ¿no? Quizá 3 horas, no sé, pero sí. un poco como de ubicar. Y por ejemplo, el uso de los otros recursos que fueron apareciendo y que son complementarios a Zoom, pero que Google sí tenía, ¿no? Sí. Classroom, ¿no? Por El ejemplo, Forms, Classroom. sí. Ujú. Entonces, ¿qué hacen más ágil? Por ejemplo, creo que esto de armar equipos en Zoom, a mí me gusta, ¿no? Sí, ujú. Me gusta No, mucho y lo usamos poco, ¿no? Entonces, creo que todavía si vamos a entrar a esta cuestión de lo mixto y en la maestría, nos ayudaría como a el conocer esos otros recursos mm, para las sesiones simultáneas, dado que ya se van a incorporar, entiendo, dentro de la maestría, ¿no? mm. Sí, fíjate, ha sido también muy socorrido esto de situación de la formación de equipos. Me comentaban que sorprendentemente han funcionado mejor así que presencialmente. Y yo lo digo, seguramente es porque, bueno, estás conectado y no hay manera de zafarte. O sea, decir, nos vamos a formar equipos, pues sí, ¿no? Por ejemplo, yo he formado equipos también con mis estudiantes, se conectan mediante WhatsApp y les dejo luego la sala abierta para que ahí mismo ellos puedan seguir interactuando y todo. Y ha sido muy interesante cómo el trabajo en equipo, lejos de alejarlos, de mantenerlos distantes, como sucedía a veces de que uno hacía todo y dos no hacían mucho y uno no hacía nada, ahora resulta que se involucran igual, ¿sí? O sea, como que no hay forma de escaparte porque se ve si leíste o no el mensaje, si lo dejaste en leído, ¿sí? O sea, un montón de cosas que antes, pues sí podía uno decir, es que no trae mi celular cargando, o se me olvidó, y entonces ahora no hay la forma de zafarte, sino que el trabajo en equipo sorprendentemente se ha visto fortalecido, ¿no? Entonces yo creo que también ha sido una una experiencia interesante. Sí, aunque fíjate que, por ejemplo, yo ahí en los primeros trimestres del 2020, sí, Ujú. del 2020, Sí, ¿no? 2020. Yo trataba de promover, no dentro de las sesiones sincrónicas, porque como te digo, trataba de que fueran más bien ágiles, que los grupos desarrollaran algunas actividades de integración, aprovechando también las tecnologías, ¿no? Como cine debate o que el trabajo en equipo fuera, quizá es generacional esto, ¿no? De que buscamos el vernos el rostro, ¿no? Aunque no sé si le podemos llamar reencuentro cara a cara, ¿verdad? Porque si no lo desvirtuaríamos, bueno, este, pero esta cuestión de que sí, es un trabajo en equipo, pero también un trabajo como muy anónimo, ¿no? Con las Sí, cámaras cerradas y, sí. y digamos únicamente en los momentos en que tienen que interactuar y no más, ¿no? Pero bueno, para mí fue una curva de aprendizaje. Ahí debo de decir que aprendí que era la nube y que era un drive, ¿eh? Y O sí, qué sea, se interesante. hablaba del drive y yo no entendía, se me hacía muy De complicado qué se trataba? y terminaba diciendo, no, mándamelo por correo, ¿no? Y mándamelo por correo. No, ahora estoy fascinada con lo que se puede Sí, lograr en términos de alma- trabajo simultáneo, enviar y ¿no? almacenar, sí. Sin capacidad de almacenaje y todo eso, ver que pues no te impacta en nada, sino que está como dices, en la nube, ¿no?
Y ese tipo de conceptos muchas veces sí no nos queda muy claro, ¿no? Cuando hablamos de ello. Pero ya cuando lo pones en prácticas dices, oh, qué maravilla, cómo no lo había sabido antes, ¿no? Pues sí. Sí, y quienes me enseñaron a mí fueron alumnas, ¿no? Que me apoyaron para dar mis cursos y que me han enseñado, ¿no? Y sobre todo, bueno, eso nos ha regresado también a la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que qué bueno que podemos compartir y que nos enseñamos y aprendemos, ¿no? Yo creo que eso ha sido también algo muy interesante, además de la empatía que hemos creado, ¿no? A partir de saber en qué condiciones están nuestros estudiantes, cuáles son sus situaciones. Muchas veces como que dábamos por hecho que todos tenían internet, ¿no? Ahí bajan la tarea, la imprimen, no sé qué, y de pronto ahora caemos en la cuenta de que esto no es automático, o sea que algunos sí pueden, otros no pueden definitivamente, o tienen que ir al cibercafé o a algún lado a buscar imprimir y las dificultades que esto implica para ellos, ¿no? Y como que dábamos por sentado que pues que todo el mundo tenía internet, que todo el mundo tenía una computadora, y bueno, ahora caemos en la cuenta de que muchas veces tienen que estar compartiendo la computadora con otros de la familia, ¿no? Entonces esto ha sido muy, muy aleccionador para todos, yo creo. Sí, y yo creo que lo que viene van a ser teléfonos inteligentes todavía con mayor capacidad y con Sí, mayores posibilidades, porque sí, sí, entre el desempeño de un estudiante que está frente a una computadora, a quien está haciendo la licenciatura desde su celular, todavía se ve restringido, ¿no? sí, sí, la brecha, como dicen, ¿no? Ajá, Y bueno, no solamente ha sido brecha generacional, ha sido una brecha también tecnológica, ¿no? económica, Y económica, obviamente. Ujú. sí. Bien, pues no sé si quieres comentar algo más. Yo la verdad es que te agradezco mucho la paciencia. El hecho de haberte fallado en la mañana me tiene muy apenado, pero bueno, ya afortunadamente pudimos vernos y mira, ya estamos pues platicando y me ha resultado muy interesante. Sobre todo platicar con ustedes ha sido muy, muy, muy aleccionador también para mí. Sí, pues para nada de apenas yo comprendo, en esta cuestión de estar programando múltiples reuniones, Mm, siempre aparece, entonces ni lo digas y con gusto. bueno. Pues te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Ya cuando tengamos alguna noticia, nosotros les haremos llegar esto, tanto el texto como si por ahí convocamos a que alguien escriba, si nos pueden escribir sus experiencias, va a ser muy, muy interesante. Vale, bueno, Pues muchas gracias, mucho gusto, Pilar, que tengas una igualmente, buena excelente tarde. noche. Que estés bien, gracias. Adiós. Hasta luego.